Buenas, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Arancha? Buenas tardes. Pues ahí voy. Me. Sí, y ya, cualquier cosa es buena. Ya nada más son, este, 10 meses y medio, Aranza, ya, vacaciones otra vez. Bien poquito, ya cualquier día de estos. Mañana, pasado, un martes cualquiera. Sí, cómo no. Ya, ya no puedo Yo, más. yo hoy traigo Y, una Es clase. de, Mande, mande. ¿cómo? No, dime. Que de verdad, o sea, mi cuerpo ya no puede más. Ya son muchas cosas. De verdad, ahora tengo dolores de cabeza cada vez más seguido. Me salen mis ronchas otra vez mucho más. Ya tengo hasta tratamiento. O sea, no, ya es mucho. ¿Y ya firmaste lo de la mochila de la paz o todavía no? No, ¿Y ya vas a empezar con eso o todavía no? no, pero no. Ah, Ya, tranquila, todavía vienen cosas peores, está en la Biblia. sí, ya sé. Entonces, pues no Ahí, sé. ahí vamos, ahí vamos. Sí. Bueno, aprovechando tu estado, comunicación en el aula. Hoy vamos a hablar de la comunicación dentro de un aula, no de un salón de clases, dentro de un aula. ¿Qué es un aula? ¿Es un aula? ¿Es la aula? ¿El aula? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿A qué nos podemos referir con comunicación en el aula? ¿Qué sería el aula, Mari? Fati, ¿a qué le podremos No, llamar aula? el conjunto de personas que lo integra, A o sea, ver, desarrolla más la idea. maestro, alumno, director, padre de familia. Ok. Un, específicamente un director, un padre de familia está en el aula y de qué manera. Háganse adelante. Bueno, quien guste, ¿eh? Quien guste es para Bueno, el todas. padre de familia, pues en las reuniones o los comités, o no sé cómo se les dice, los que tienen como un cargo. Pues sí, puede ser así tal cual, un comité, un, un comité, ah, una comitiva, bah, no, una asociación, una mesa directiva. Pues sí, el personal que tenga pues algún cargo ahí en la escuela. Ok, Aranza, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, yo veo como aula el espacio físico, no tanto quiénes están ahí, sino el lugar que está destinado para dar la clase. Podría Ok, ser, por ejemplo, en una clase de español, puede ser el salón, o en una clase de educación física, incluso podría ser el patio. Entonces, pues ese lugar físico en donde impartimos una clase es el aula. bien. Voy a hacer alusión a dos conceptos que acabas de mencionar de muy buena forma. El primero, existen tipos de aulas y el segundo, ¿la comunicación depende del aula o viceversa? Pues iba a depender del aula, porque yo en un salón de clases puedo tener tal vez un proyector, un pizarrón y puedo escribir palabras, puedo proyectar imágenes, obviamente puedo hablar, puedo poner un audio, algo así. Y tal vez en un patio, pues podré tener una bocina, pero tal vez no el proyector y no tengo esa manera de proyectar imágenes, pero pues sí puedo sacar tarjetas. Entonces,
sí depende del espacio en el que esté. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los ambientes alfabetizadores? ¿Qué tipo de comunicación puedo utilizar? Ahí, espérenme, nomás en lo que cargue. ¿Qué tipo de comunicación puedo utilizar en estos dos espacios áulicos? Es correcto, el aula es el lugar en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente, o estamos en la confusión de que un aula es un salón de clases, y no es así, ¿ok? Son conceptos totalmente diferentes. Pregunta, de estos, ¿cuál es un aula y cuál es un salón de clases? Primero podría ser un salón de clase, Y el segundo, el aula. ¿alguien tiene otra idea, otra perspectiva? Para mí podría ser que ambos son aulas, pero el primero está más, tal vez como lo que conocemos como un salón de clases. Y el otro, Se me hace más como tal un aula que está destinada para impartir, sí, el proceso de aprendizaje, pero ya tiene muchos más elementos para poder eh, transmitir el aprendizaje. Tiene las imágenes, dale con está eso. acomodado de diferente manera. Ok, bien. Les voy a poner otras fotos. ¿Va? En un segundín. Ta, 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 ta. Nada más que cargue, ¿eh? Un segundito. Ok, voy a poner este para que sea más rápido. Y voy a poner dos ejemplos. Lo voy a poner primero en singular. Quiero que observen toda la imagen. ¿Va? ¿Qué observan ahí? Un espacio donde imparten, no sé, temas con niños chiquitos, este, o sea, mucha creatividad. Ok, ¿qué más? Dicen por acá, uno está diseñado para como niños más pequeños con otro tipo de aprendizaje que el de secundaria sería la otra imagen, podría ser. Muchos materiales llamativos, colores. Ah, mm, 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 mm. Esto podría ser un aula. No sé por qué se le baja la calidad tan feo a esto. Sí, ¿por qué o no por qué? A ver, observen bien qué elementos hay aquí.
¿Cuál es la diferencia entre un taller y un aula? Porque aquí no tienen ambientes alfabetizadores, ni mapas, ni nada, ni vocales. Pero es que como tal, creo que un aula no es que se enseña, sino es el lugar en donde se enseña. Ya sea hasta la cocina podría ser un aula, ¿no? Si alguien está aprendiendo o alguien le está dando clases a alguien sobre cómo cocinar, pues está llevando a cabo el proceso de aprendizaje y de enseñanza, entonces, pues hasta la cocina podría ser un aula. Ahora entienden por qué me enojé tanto cuando estábamos hablando de los ambientes alfabetizadores y que del material didáctico y que no sé qué cosas y que eso hace que los niños aprendan mejor y que es muy importante para su desarrollo. Ok, voy a hablar, ya nada más me estoy burlando un poquito. Voy a hablar de un concepto que a veces como docentes nos cuesta trabajo entender, que es la comunicación en el aula. Y voy a hablar de aproximadamente hoy estaba haciendo cuentas, voy a cumplir 17 años de experiencia docente. Am, Todos, ustedes no, a partir de hoy, y espero quede claro el punto y el objetivo, todos los docentes, pero sobre todo todos los pedagogos, tenemos la idea de que el aula, híjole, y es una mala idea porque Miguel, todavía no empiezo, ya me estoy dando de topes. Ya me quité los lentes, ya me estoy tallando mis ojitos, porque todos somos escuela nueva, todos somos cognitivistas, todos somos constructivistas. Y yo les pregunto a ustedes, hijas de la pedagogía, menciónenme una de las tres teorías pedagógicas, con mayor impacto y relevancia dentro de un aula de clases. Es más, yo trabajo en una escuela que lleva el nombre del autor y no la conocemos. No la conocemos. Me voy a incluir nada más porque hay trabajo. ¿Ya ven por qué luego uno se enoja? Ok, porque queremos hablar de comunicación en el aula y a veces creemos, sí es una parte, pero no lo es todo. A veces creemos que la comunicación en el aula recae únicamente en el proceso de la comunicación o en el ciclo de la comunicación, que muy amablemente alguna de ustedes nos va a recordar la que quieran. Bien, Maru, bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es el proceso o el ciclo de la comunicación? Pues el emisor da un mensaje y el receptor recibe el mensaje y después pues tiene que regresar, ¿no? El receptor en cierto momento va a ser un emisor y también va a mandar un mensaje para que lo reciba, que antes fue el emisor. Ok. ¿Cómo debería de ser la comunicación en el aula? La habilidad de un docente para captar la atención dentro del Ah, aula, qué ¿no? chulada de Es frase, como lo voy a grabar. Discúlpame que Sí, sí, te es que eso interrumpa. lo tomé de un maestro, súper maestro, en la clase. Ok, a ver, otra vez. La habilidad de un docente para captar atención dentro del aula, desconectar y ubicar en grupo y lección. La inducción establece la primera idea sobre el nuevo tema. ¿Quién dijo eso? Un maestro que se llama Abraham en ¿En una serio? clase. No, hombre, a veces tengo unas ideas. ¿Sí, en serio? Sí, yo le copio hasta sus frases le copio, maestro. No, es que a veces salen. Quiero llorar. Les voy a decir por qué. No, hombre, qué detallazo.
El aula es el lugar donde se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como instrucción rígida creer que un aula sí es un espacio físico, ahora sabemos que ya no. El aula sabemos que no es un espacio físico solamente, que puede ser un espacio virtual, pero desde hace muchos años la historia de la educación nos ha enseñado que un aula es un lugar donde se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo aprendían la civilización azteca, por tomarla como referencia, las grandes civilizaciones, los aztecas, los griegos, los romanos, cómo aprendían o cómo generaban conocimientos de, por ejemplo, de la caza, del deporte, de la ganadería, de la pesca? ¿Iban a la escuela? No, No, se pues iban al formaban lugar. viéndolo, haciéndolo. Ok, a través de la observación, a través de la práctica, del empirismo, Aranza. Iban al lugar y hacían las cosas. Exacto. Entonces, ¿por qué en pleno 2025, con maestros que queremos transformar el mundo, con maestros que ya no queremos que la educación sea rígida y tradicional, seguimos reproduciendo contenidos con niños, con jóvenes, con adultos sentados en una butaca, en una silla, donde los queremos callados, donde los queremos que nos pongan atención? Si uno de los principales elementos del aprendizaje es la curiosidad, ¿cómo le puedo llegar a un alumno como docente, como pedagogo, como maestro, como especialista en la educación? ¿Cómo le puedo llegar con mis propios términos conductuales, con mis propios términos pedagógicos? Porque si yo meto a un niño a un salón de clases, a un aula que es como este, de inmediato le estoy expandiendo una cosmovisión de, como ustedes lo decían, la carpintería, el taller, el oficio, el arte, la técnica, el mundo. Le puedo enseñar en un aula de clases como esta que existen diferentes tipos de madera, que existen diferentes tipos de herramienta para hacer diferentes tipos de habilidades. Pregunta, ¿ustedes creen que si yo meto a un niño a un aula como estas a que aprenda carpintería, va a aprender? En teoría, sí. Y en práctica, más, ¿no? Mm, así es. Porque aquí le puedo enseñar qué es el peligro, qué es una responsabilidad, qué es una herramienta, qué es el mantenimiento, qué es un producto, cómo se vende, cómo se hace, y le puedo enseñar muchas cosas. Exactamente, eh, exactamente lo mismo que le puedo enseñar aquí. ¿O no? ¿Sí o no? Usted nos decía que la inducción verbal es cuando el docente utiliza anécdotas, ejemplos y preguntas, y la inducción material se presenta al emplear recursos didácticos que permiten captar la atención e interés del estudiante. Entonces, es una manera mejor de aprender es haciendo. Ok, les explico para qué la utilizo. Ok, mi aula es lo, no sé si ya vieron ahí, bueno, los que me siguen ahí en el Facebook, en el Instagram, no sé si ya vieron mi salón de clases. Cada que entro, bueno, ahora ya somos varios, pero ahora cada que entro empiezo con el we don't need no education. Literalmente mi escuela, gráficamente, no literalmente, gráficamente mi escuela parece una cárcel. Y Lecumberri yo creo que se le queda corta. Pero la idea de la inducción
la manera en la que yo docente, sobre todo la manera en la que yo pedagogo, utilizo este espacio para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene mucho que ver. Y no es utilizar el emisor y el receptor y tampoco es demeritar el, este, el canal, ¿no? Los medios o las formas o los modos de comunicación. Es entenderlo, entender que cada una de estas cabezas es un mundo que piensa diferente y que ha visto muchas cosas y que a lo mejor esta educación tradicional, esta imagen que yo encuentro en Google como la educación tradicional, es un docente de la nueva escuela, es un docente constructivista y cognitivista que en este pizarrón le da la oportunidad a cada uno de sus alumnos de que pueda pasar a representar un elemento de tal vez un puente. Y el tema es arquitectura, medio ambiente, convivencia, eh, no sé, es que no sé ahora cómo se llama, ya ni viene, pero la última vez que lo revisé, hace como 5 años, era espacio urbano, espacio rural. A mí me tocó aprenderlo de otra forma y antes se aprendía de otra forma. Pero si algo no veo en esa imagen, es desinterés, tal vez de uno. ¿Ya lo vieron? Anda por acá. Tal vez de uno, pero el aula no es el problema. Yo como pedagogo, cuando entro a un salón de clases, jamás ejerzo la docencia, ejerzo la pedagogía porque sería limitarme, ¿no? Escucho muchos docentes, muchos, demasiados para mi gusto, decir que es que mi salón de clases es que está muy chico, es que, fíjense, porque, híjole, yo me veo al espejo y digo, ¿puedes o no, mediocre? Este, escucho docentes decir, es que mi salón está muy chico, es que mi salón le entra mucha luz, o no le entra nada de luz, o no tiene ventilación, o es que mi salón está en el segundo piso, o está en el primer piso, o es muy chico para mis alumnos, o es muy chico para... Yo utilizo todos esos medios a favor y en contra. A favor cuando lo sabes utilizar y en contra cuando dices, a ver, campeón o campeona de la educación. ¿No será que el que tiene el pensamiento muy chico eres tú? ¿No será que tú no tienes la capacidad creativa? Y no me refiero a que andes poniendo ambientes alfabetizadores, a que andes poniendo todo de color de rosa, veo la vida en rosa, y de la vida estoy muy enamorado, a que andes poniendo ahí dibujitos y que el cumpleaños del alumno y que el valor del mes y que cosas ahí por el estilo que de repente los directores se les ocurre de no sabes de dónde. ¿No sería que no tienes la capacidad creativa para utilizar los elementos de la comunicación en el aula? Les voy a contar un problema que para mí no es un problema y una situación para ver cómo lo podemos resolver. O sea, ya se los había preguntado la semana pasada. Me regañaron porque decían que yo soy igual a mis alumnos, que todo el día que yo estaba hablando, que nomás nos la pasamos riéndonos, que puro jugar, que puro jijiji, jajaja, y que tengo alumnos bien curiosos y que de repente yo hago preguntas bien curiosas y que está mal porque yo debo de ponerles un límite a esos alumnos y castigarlos y acusarlos con sus señores padres de familia. Mis alumnos tienen 9 años, van en cuarto grado. Estamos hablando de primera, segunda o tercera infancia. ¿De qué edad o de qué etapa de la infancia? Tercera, ¿Crees? La primera es hasta los 6. La segunda acaba a los 12. toda segunda. Posteza, ¿no? Pues, ¿para qué me preguntas si va a decir lo que? Dímelo, haz de lo que usted quiera. Estamos hablando de una segunda infancia
donde la primera todo es amor, todo es tranquilidad, todo es jugar, y la tercera en donde todo es rígido y todo es conceptual, todo es perfección, todo es tradicional. Una etapa en donde tienes que consolidar lo pasado y aprender nuevas formas. ¿Por qué habría yo de castigar la curiosidad dentro de mi salón de clases? Ejemplo, mis alumnos dicen que yo tengo 10 amantes, porque me han visto salir de la escuela y a veces me recogen, a veces me voy en Didi, me he ido en taxi, las personas que manejan son diferentes, han pasado familiares por mí a la escuela, han pasado alumnos, padres de familia de la escuela de fútbol, han pasado por mí a la escuela, ¿por qué? Porque soy una persona cool. No, porque tengo muchas actividades. Y mis alumnos tienen la vaga creencia de su casa, obviamente, que todas las personas que me recogen son mis esposos o mis esposas o mis amantes, hombres o mujeres. Yo les dije, yo necesito apoyo para marcar una línea en donde ellos sepan hasta dónde pueden preguntar, ¿no? Me parece que es el momento perfecto para que ustedes como administrativos o como directores les hagan saber a los padres de familia estos puntos y les di unos puntos, ¿no? De qué trata la interacción en el salón de clases, ¿no? Fomento al aprendizaje, la curiosidad y no sé qué y tal y tal y tal y tal. Y me dijeron que no, que yo estoy mal y que pues yo los debo de castigar. Me dijeron, a ver, dígame una medida que toma usted para que los alumnos dejen de preguntar eso. Ah, mire, perfecto. Tengo una que me funciona mucho. ¿Cuál es? Pero así ya levantando las manos y enojado. Mire, la medida es la siguiente. Cuando mis alumnos empiezan a preguntar cosas de mi vida personal, me salgo del salón de clase. 17 maestros al unísono hicieron. ¡Ah! Y yo me reí. Y yo me reí, pero me reí mucho. Y dije, ¿de qué se ríen o cuál es, o dónde está lo gracioso, no? Pues por eso no lo toman en serio. Y les dije, ¿por qué? Pues porque sale de clases, es como decir, me lo dijo una psicóloga, la encargada de la salud mental de toda la institución, ¿no? Toda mi escuela. Pues eso no lo toman en serio, porque creen que están jugando. Pero sin embargo, funciona. Sin embargo, cuando yo me salgo, ellos entienden que pues basta de hablar de mi vida personal y que hay que hablar del tema, ¿no? O de la actividad o el ejercicio que se esté realizando. No, maestro, está usted muy mal. No, pues sí, maestro, pues es que cómo quiere que lo tomen en serio, así. Yo les dije, bueno, ¿qué es tomar en serio a alguien? No, 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 a ver, maestro, es que escuchen, no, pues ustedes díganme qué es tomar en serio a alguien, porque con base en qué diagnósticos, la mayoría de ustedes conoce a mi grupo muy efímeramente, muy de manera superficial. Ninguno de ustedes le ha aplicado un diagnóstico, ninguno de ustedes se ha acercado a ellos para ver cómo se sienten, cómo se llama, si les gusta o no la clase, sus necesidades educativas, su experiencia, su salón de clase, su maestro. Porque si me van a dar su opinión con base en lo que ustedes creen y no tienen un fundamento sólido, entonces déjenme decirles que estoy en todo mi derecho de volver una y otra vez a negarles la entrada a mi salón a ustedes hasta que me pidan permiso. Estoy marcando un límite como adulto, pero sobre todo un límite como pedagogo. Yo soy pedagogo. El posgrado que estudié es en docencia universitaria. Y discúlpenme, pero ninguno de ustedes tiene el título y el argumento para pasar a mi salón, pedirme que castigue a mis alumnos, limitando un aspecto técnico del aprendizaje como lo es la curiosidad y la capacidad que tienen mis alumnos por aprender de distintas maneras contrarias a las que ustedes aprendieron, a con las que ustedes se formaron profesionalmente. Si yo le doy un tema a alguno de mis alumnos y lo pongo y lo reto a que lo debata con alguno de ustedes, probablemente se van a llevar una sorpresa. En ese momento se hace el silencio y me dicen,
es que usted está en una muy pésima actitud. Yo dije, pues tal vez sí, pero quiero que entiendan la diferencia entre poner límites y que la otra persona los entienda. Si ustedes que son adultos lo ven como una falta de respeto, si ustedes que son adultos lo ven como un reto, como una persona grosera, porque no alcanzan a entender el significado y el significante de cada una de las palabras que yo les estoy diciendo, imagínense esa misma actitud con un niño de 9 años, con una niña de 9 años que tiene una curiosidad por saber, no de mi vida, de la perspectiva en la que yo veo las cosas. Si aún no hemos entendido eso, estoy en todo mi derecho de negarles el acceso a mi aula de clases. Con un último favor, mi aula de clases no se remite a mi salón de clases. En ese momento escuché un silencio, algunos lo captaron, casualmente los más jóvenes, los maestros de inglés, los de danza, los de educación física, el de taekwondo, los titulares de grupo, los más jóvenes, las más jóvenes, porque son más, pero los más grandes ya no lo captaron. Los más grandes siguen enojados conmigo al punto de que no me hablan porque soy un maestro grosero. La comunicación, con esto quiero cerrar porque la comunicación en el aula tiene que ver con la manera cómo induces al alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 2, ¿qué tipo de lenguaje utilizas? Yo soy de la idea, porque así lo dicta un señor llamado Rousseau, Pestalozzi, Illich, Reimers, recuérdenme el nombre, Adolphe Ferrier, así lo dicta Montessori, así lo dictan los grandes filósofos de la educación cuyos métodos han sido probados y comprobados en todas las partes y rincones de este mundo, que el lenguaje no debe de ser tradicional. ¿Por qué enseñar a un alumno a hablar como habla el maestro? Y ojo, ¿cómo habla el maestro? ¿De qué manera se refiere el alumno? Porque si yo doto a mi alumno de conceptos para que el concepto de kawaii, el concepto de cool, el concepto de chido, se aprenda desde la conceptualización y de la primera fuente hasta el día de hoy, pues yo no le veo nada malo a eso. Será un alumno que desarrolle otro tipo de capacidades. Pero si yo quiero hacer que mis alumnos dentro del aula se comuniquen como yo me comunico, vamos a tener muchos problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el que debe de adaptarse a la comunicación en el aula es literalmente el maestro, el ser especializado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que debe de entender que sociológicamente, que contextualmente, que psicológica, pedagógica y todas las áreas de la educación que llevan o que conllevan áreas auxiliares, entienden que existe un ser humano con necesidades educativas especiales que es tipificado de alguna forma para poder entender o darnos un parámetro de actuación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo como maestro no domino, y no es que ande chavorruqueando, si yo no domino el idioma de los niños o de los chavos o de los adultos, no voy a poder hacerme entender, no domino, no estoy en el mismo canal de comunicación. Pasa lo mismo a la inversa. Si yo me voy a dar una clase para adultos mayores de 75 años y más y no domino el mismo canal de comunicación, como dirían en el cuento, es que ¿cómo sabe que yo tengo problemas de aprendizaje? ¿Y cómo no sabe que usted tiene problemas de enseñanza? La comunicación en el aula no tiene que ser tradicional, tampoco tiene que ser innovadora, tiene que ser efectiva. Ahí dice, el aula es un lugar donde se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ah, ok, ¿cómo se efectúa? De manera efectiva.
efectuarlo. Hay que escuchar al alumno, hay que dejar hablar al alumno para que se pueda equivocar, para que pueda expresarse, para que se pueda manifestar y para que yo pueda aprender. El proceso de enseñanza-aprendizaje que yo les comparto en ningún momento quiere decir que ustedes tengan que enseñar o que el alumno tenga que aprender. El proceso enseñanza-aprendizaje es el famosísimo enseñanza-aprendizaje-enseñanza, el famosísimo aprendizaje-enseñanza-aprendizaje, aprendizaje-aprendizaje, enseñanza-enseñanza. Porque cuando dos personas interactúan, llámese emisor o llámese receptor o llámese emisor-emisor, se está efectuando un proceso. Va a depender, sí, y eso no se lo discuto a nadie, va a depender de quién sea el maestro y el grado de maestría que tenga para dominar el proceso. Va a depender mucho también, y esto es muy importante que se entienda de esta forma, de quién sea el alumno. ¿Sí se entiende por qué depende de quién sea el alumno? Me voy a ir a uno de los casos occidentales más vanagloriados de la historia de la educación. Sócrates, maestro de quién? Platón, ¿no? Platón, maestro de quién? Aristóteles. Aristóteles, maestro de quién? Alejandro el Magno, el Magnífico. Todos ellos trazados bajo una misma línea. La historiografía, la historia y obviamente un machismo legado de aquellas épocas nos han escondido que la maestra de Sócrates es del género femenino. Sí, mucho tiene que ver el alumno, porque cuando se efectúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente vive dentro de un aula o dentro de un salón de clases o dentro de una institución educativa una máxima pedagógica. El alumno es capaz de superar al maestro. ¿Dudas, preguntas, quejas, comentarios, ambientes alfabetizadores, ideas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Siguen aquí? ¿Alguien aquí con vida? Espero que estemos reflexionando, ¿ah? O se durmieron. Alumnos. Ese like que siento re feo. Les acabo de abrir mi corazón pedagógico. No, entendido. Ok, tareas. Que la próxima vez que me digan maestro, entienda la responsabilidad que la palabra conlleva, ¿ok? Ya se nos olvidó a muchos, yo me incluyo, todos deberíamos de incluirnos. Ya se nos olvidó a muchos que cuando alguien nos dice maestro, es más allá de una manera de mostrarnos respeto o valor de la autoridad, es el llamado de un niño a introducirlo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, los dejo. Un abrazote, cuídense, que estén bien. Cualquier cosa, ahí estamos pendientes.